Muchísimas gracias. Disculpen pequeño retraso para iniciar esta convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno para dar cuenta de los asuntos que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, pero antes de entrar en los temas junto al vicepresidente, permítanme, porque me gustaría ser muy clara, quiero ser muy claro. Autorizar la manifestación en el Parque Nacional del Teide es una barbaridad. Esta decisión no solamente carece de sentido común, sino que vulnera el principio básico de conservación de uno de los espacios más valiosos de nuestra tierra. La autorización por parte de la delegación del Gobierno es una manifestación en el Parque Nacional del Teide, haciendo caso omiso a los informes técnicos desfavorables del Parque Nacional del Teide, es no solamente una imprudencia, sino también una muestra más del ninguneo al que el Gobierno central tiene acostumbrados a esta tierra, a esta isla y a sus instituciones. Es inaceptable que el Gobierno de España tome decisiones de este calibre sin escuchar a quienes gestionamos y protegemos este territorio a diario. Ha ignorado nuestras advertencias, nuestros argumentos técnicos y, sobre todo, han despreciado el deber de proteger uno de los enclaves naturales más importantes, no solamente de Canarias, sino del mundo. No hay ningún precedente. Están sentando un precedente muy peligroso. Esto no va del derecho a la manifestación, que respetamos absolutamente. Esto va del abandono sistemático al que tiene sometido el Gobierno de España a nuestras islas, al ninguneo de sus instituciones. Lo veíamos el otro día en el aeropuerto de Tenerife Sur. Lo vemos cada día ignorando la situación de los menores migrantes en las Islas Canarias. Y ahora lo vemos con la situación del Teide, autorizando que el Teide se convierta en un panfleto político o de respuesta social, cuando desde el Cabildo de Tenerife habíamos planteado una alternativa. Esto va sobre todo de la desconexión absoluta de la realidad canaria. Va de una falta de respeto institucional que no podemos seguir tolerando. Por lo tanto, queda clara la posición del Cabildo de Tenerife. Nosotros no estamos de acuerdo con esta autorización. Como digo, sienta un precedente muy peligroso. Habíamos dado una alternativa, pero el Gobierno de España, a través de su delegación del Gobierno, prefiere ignorar los informes del Parque Nacional del Teide, advirtiendo de lo que puede suponer para un espacio natural tan importante como es el Parque Nacional del Teide. E insisto, nunca antes se había autorizado una manifestación en ningún parque nacional en toda España. Por lo tanto, sienta un precedente muy peligroso y queremos advertirlo. Respecto a los asuntos del Gobierno, hoy hemos aprobado, permítanme, una cantidad muy importante, son 17 millones de euros, que permite al Cabildo dar un nuevo impulso al transporte público en guagua. Se trata de la adquisición de 70 guaguas que se van a incorporar al servicio en el año 2026. Esta partida se suma a los 8 millones que ya estaban consignados en el presupuesto de 2025, de manera que se elevan 25 millones de euros comprometido hasta la fecha. Estamos hablando de que por primera vez se van a incorporar guaguas eléctricas, completamente eléctricas, al servicio interurbano. También que se van a incorporar 13 guaguas de doble piso, de 2 pisos y de 15 metros de longitud, que va a permitir duplicar la capacidad del transporte público, pasando de vehículos de 65 plazas a 110 plazas, mejorando la eficiencia del servicio y el confort de los pasajeros. Estamos, por lo tanto, ante una ambiciosa revolución verde que refleja el uso que cada día más ciudadanos hacen del transporte público. TITSA ha superado hasta el cierre de mayo
35,5 millones de usuarios, superando el periodo del año pasado. De manera que es una manera de ver la confianza que despierta el servicio en la ciudadanía. En otro orden de cosas, hemos aprobado la tercera edición del cheque guardería. Un cheque guardería que va destinado a aliviar los gastos de las familias con niños pequeños. El Cabildo de Tenerife hemos aprobado en el día de hoy la tercera edición del cheque guardería, una ayuda directa a las familias con hijos y niñas con un importe de hasta 800 euros. En esta ocasión hemos aprobado 1,3 millones de euros, ampliable hasta 2 millones en función de la demanda, de manera que ninguna familia se quede sin los recursos cumpliendo con los requisitos. Esta convocatoria va a permanecer activa hasta el 31 de octubre y se podrá solicitar la beca a las familias con hijos matriculados en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en centros privados no subvencionados, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y quiero volver a insistir que más de 6.000 familias se van a poder beneficiar de estas ayudas, 6.000 hogares que van a ver aliviada la situación económica que es tan complicado. También hoy el Cabildo hemos aprobado un proyecto de apoyo a las mujeres para incorporarse en las carreras STEM. El Cabildo va a apoyar 2 proyectos, uno denominado Chicas Imparables y otra Mujer Tech, que permiten reducir la brecha de género en el ecosistema tecnológico. Son 180.000 euros para poner en marcha los 2 programas, Chicas Imparables y Mujeres Tech Tenerife, con el objetivo de romper las barreras y generar oportunidades para las mujeres jóvenes en el ámbito tecnológico. El de Chicas Imparables va destinado a mujeres jóvenes entre 15 y 18 años, que combina formación tecnológica e innovación con emprendimiento, orientado para que se incorporen en carreras tecnológicas, carreras STEM. Las Mujeres Tech Tenerife conecta con la Red Internacional de Mujeres y Tecnología, Women Tech Network, creando una comunidad y visibilizando el talento femenino, facilitando el acceso a los empleos y oportunidades en el sector tecnológico. Y me gustaría dar dos datos que creo que son muy relevantes de por qué el Cabildo apoya estos programas. Solo el 16% de las universitarias cursan carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías o matemáticas. Creo que esto es relevante ahora que las chicas y chicos se están enfrentando a la PAU. Solo el 16% escogen carreras científicas. Pero es que además solo el 10% de los puestos en los sectores tecnológicos son ocupados por mujeres. Por lo tanto, se trata de un programa que no solamente es importante, es que es urgente que las mujeres nos incorporemos y lideremos la innovación de un talento femenino. Y por último, decirles que hoy también hemos aprobado un programa muy importante del control de las especies invasoras, especialmente rabo de gato, para proteger la biodiversidad en la isla de Tenerife. Se trata de un programa de 3,7 millones de euros que va a prolongarse hasta finales de 2027 para intensificar los trabajos de control y erradicación de la flora exótica invasora, especialmente rabo de gato. Y aquí también les voy a dar algunos datos que son significativos, y es que en los últimos 5 años se han realizado actuaciones, más de 1.000 actuaciones en distintos puntos de Tenerife, lo que ha permitido llegar a 1.500 hectáreas, de las cuales el 89% estaban destinadas a la eliminación del rabo de gato. Lo que nos ha permitido extraer 44 toneladas de esta especie invasora. Este nuevo plan lo que va a hacer es reforzar las zonas que previamente han sido tratadas, impidiendo o evitando la recolonización y ampliando la intervención del Cabildo en esta zona.
Los trabajos van a ser realizados por equipos especializados con técnicas respetuosas con el entorno y adaptándola a cada tipo de terreno, incluyendo pues, trabajos verticales y la retirada de residuos de estos espacios naturales. Y para concluir, decirles que hoy también hemos aprobado una convocatoria de ayuda dotada por 1 millón de euros para la rehabilitación de la red insular de casas de la juventud en todos los municipios, y estas ayudas nos permiten mejorar las instalaciones. Son ayudas directas a los ayuntamientos que permiten intervenciones en fachadas, baños, insonorización, eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación también del mobiliario. Por lo tanto, estos han sido los asuntos que hoy hemos tratado en el Consejo de Gobierno y sin más le doy la palabra al vicepresidente López Afonso. Vicepresidente. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Complementamos el repaso a los asuntos del Consejo de Gobierno y otros de interés con una iniciativa que ha sido aprobada a instancias del Servicio Administrativo de Deportes, como es la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones, en este caso en régimen de concurrencia competitiva, que se destina a sufragar los gastos corrientes de gestión administrativa y también de actividad ordinaria de las federaciones deportivas de Tenerife, en este caso también incorporando una línea con la que se pueden financiar gastos de adquisición de material inventariable. Es, como saben, objetivo de esta corporación impulsar el deporte base en la isla y en este caso esta línea de subvención viene a fortalecer la actividad indispensable que vienen realizando nuestras federaciones para la organización de competiciones, para ordenar también el deporte base y también para su tecnificación. Por tanto, complementar su labor con esta aportación desde el Cabildo se antoja como capital para favorecer su buen funcionamiento. Como dice el enunciado del punto, el objeto de la subvención es financiar esos costes de funcionamiento ordinario que, lógicamente, tienen que ver con múltiples actividades que se realizan con carácter habitual por las federaciones, desde el mantenimiento de sus sedes hasta el personal, pasando también por otro tipo de gasto no inventariable, y luego la otra línea tiene que ver con el material con el que ya le dan contenido sustantivo a las competiciones y a también la parte de tecnificación. El montante total de la subvención alcanza en esta edición, para este año 2025, los 500.000 euros, superando en 100.000 la convocatoria del año pasado, que se situó en 400.000 euros. Se justificarán, en este caso, los gastos que se devenguen en el año natural, esto es, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2025, y la distribución de los importes por líneas tiene que ver con que, para la primera de ellas, para los gastos corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria, se destinarán 312.000 euros, y para los gastos de adquisición del material inventariable, 188.000. El crédito, no obstante, parte de 500.000 euros, pero en función de la demanda final que tenga la convocatoria, se podrá ampliar hasta 750.000 euros. Y luego, presidenta, tenemos otro asunto que en este caso ha elevado el Consejo de Gobierno, el área de sector primario, a través de, en este caso, el expediente que propuso para su aprobación el área de empleo del Cabildo. En este caso es la oferta pública de empleo 2025 de Valten, que conforma la reposición de hasta 11 plazas de personal procedente de diferentes líneas de intervención. La primera, de promoción interna, con 7 plazas. La segunda, la tasa específica de temporalidad, con 3 plazas. Y finalmente, una de consolidación de personal indefinido no fijo, que complementa estas 11, con la que una entidad clave en el proceso de facilitación de agua de riego, pero también de lucha contra la emergencia hídrica, viene pues realizando intervenciones claves y estratégicas a lo largo de su red de balsas en la isla. Y justamente para terminar, un apunte que nos facilita Valten, que en el día de hoy ha actualizado los datos de almacenamiento de su red de balsas y que arrojan a fecha 1 de junio la noticia, la buena noticia, de que el porcentaje de almacenamiento se encuentra en este momento en un promedio del 70,4%. Por tanto, nos hace vislumbrar una situación optimista de cara a la demanda de los meses más cálidos y secos del verano, que ya está a la vuelta de la esquina. Estos niveles, por tanto, garantizan agua de riego con continuidad y regularidad para los próximos meses. Está distribuido en un porcentaje que en la zona sur ya alcanza el 85%,
una cantidad muy importante de capacidad, y en la zona que se ha mostrado más débil en los últimos años, que es la norte, ya se acerca al 70%, en concreto en este momento con un porcentaje de llenado del 67,4%. Por tanto, una buena noticia que se traduce en cifras totales en que a día de hoy la red de balsas de la isla cuenta con 3.552.000 metros cúbicos de agua almacenada, que duplica prácticamente la capacidad con la que partíamos en el año pasado, que se cifraba en 1.824.000 metros cúbicos. Por tanto, buenas noticias en este sentido. Y también de la entidad pública Valtem nos llega también ya otra noticia de especial relevancia en estos días, como es ya la finalización de las obras del sistema de tratamiento terciario en la estación depuradora de aguas residuales del Valle de la Orotava, en Playa Jardín, lo que representa, por una parte, que la gestión hídrica de la comarca, en esa vertiente que acabamos de decir, que viene siendo la más débil de los últimos años, se refuerza sobremanera, con la oportunidad de ir impulsando hasta 7.000 metros cúbicos diarios al agua de regadío en el Valle de la Orotava. Una inversión que ha superado los 2 millones de euros y que representa la oportunidad también, al mismo tiempo, de reutilizar el 100% del caudal de tratamiento y, al mismo tiempo, facilitar una solución para el problema de vertidos al mar que viene acusando ya desde hace prácticamente un año ese entorno de Playa Jardín de Punta Brava en el puerto de la Cruz. Por tanto, se pone de manifiesto como esta iniciativa, como ya anunciamos en su momento, tiene una triple virtualidad. La primera, la de facilitar en el ámbito estrictamente de la agricultura una cantidad continua y de calidad de agua de riego que va a reforzar significativamente la capacidad de producción del Valle de la Orotava y de otra parte complementaria de la comarca norte. Segundo, desde el punto de vista medioambiental, viene a reducir significativamente, tanto así como que el 100% del efluente que genera el agua tratada se va a destinar y se va a impulsar desde ahí hasta Medianías, hasta la balsa de la Cruz Santa para riego agrícola, y, por supuesto, también facilita con ello la viabilidad de una pronta reapertura de Playa Jardín, junto a las otras medidas que se han impulsado desde el Cabildo y también se han acometido recientemente por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y finalmente, la triple virtualidad tiene que ver con que también con esta actuación se siguen impulsando la cantidad importante de actuaciones que se incluyeron en el decreto de emergencia hídrica, que desde el Consejo Insular de Aguas y también desde Valtem se han venido impulsando y ya poniendo en funcionamiento, por tanto, cumpliendo el objetivo trazado en su día, facilitando, por tanto, también con ello la sostenibilidad hídrica de la isla. Con esto, Presidenta, ya sí que terminamos el repaso a los asuntos de interés del día. Muchísimas gracias. Si me lo permiten, el vicepresidente y yo queríamos celebrar los datos del paro que conocíamos en el día de ayer, y es que en el mes de mayo se han firmado 25.000 contratos en Tenerife, un 11% más que en el mismo mes el año pasado. Y este crecimiento da cuenta del dinamismo, de la fortaleza de nuestro tejido productivo y, sobre todo, de las políticas, del impacto positivo de las políticas públicas que estamos impulsando desde el Cabildo de Tenerife. Permítanme que haga una especial mención al paro juvenil, y es que estamos en el nivel más bajo. Cuando llegamos al Cabildo, el vicepresidente y yo teníamos 10.000 jóvenes en la isla de Tenerife en paro. Hoy son 3.300. Nos siguen pareciendo mucho. No somos ambiciosos, no vamos a bajar los brazos ante esta situación. Queremos ofrecer nuevas oportunidades, pero sin lugar a dudas Tenerife sigue creciendo, liderando el empleo, con una reducción del paro de más de 5.300 personas en el último año, lo que equivale a una caída del 7,5%, y es la isla que actualmente registra menos de 66.000 personas desempleadas, y es una tendencia que, como ya hemos visto a lo largo de los últimos meses, una tendencia sólida de recuperación del mercado laboral. Insisto, todavía queda mucho camino por hacer, tenemos que seguir brindando oportunidades, que la gente que tiene un empleo pueda también llegar a final de mes, pero sin lugar a dudas son datos que nos permiten ser optimistas y mirar al futuro con esperanza. Y sin más, pues quedamos a su disposición. Hola, buenos días, buenas tardes. José Domingo Méndez, Periódico El Día. Yo tengo una pregunta
que hace referencia a que comentaban el otro día, comentaba la presidenta, que estaban pendientes de una reunión con AENA para transmitirles la queja, que creo que no hay otra palabra que lo defina, por lo que ha ocurrido con los británicos en el control de pasaportes estos últimos tiempos en el aeropuerto del sur. Y me gustaría saber si hay una fecha para esa reunión y en qué sentido, bueno, cuál es la opinión, de nuevo, que me digan sobre el problema que hay de congestión en el aeropuerto del sur, en el Reina Sofía. Sí, efectivamente es una reunión que solicitamos el vicepresidente y yo. Se va a celebrar el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la delegación del Gobierno. No era solamente con AENA, también con el Ministerio del Interior, porque aquí efectivamente lo que hay es pim pam pum entre los dos ministerios, entre AENA y el Ministerio del Interior, que se tiran los trastos a las cabezas y no nos dan una solución. AENA diciendo que es un problema de efectivos en las horas puntas cuando llegan un número importante de aviones, y el Ministerio del Interior diciéndole a AENA que gestione mejor las infraestructuras y los slots para que no lleguen todos al mismo tiempo. Pero es verdad que era una situación previsible, las dimensiones del aeropuerto eran las que eran. El Brexit se anunció desde el año 2016, desde el año 2020 ya es efectivo y, por lo tanto, tanto AENA como el Ministerio del Interior tienen que poner una solución. Lo que no nos vale al Cabildo de Tenerife, lo que no le vale a Tenerife, no nos vale a los tinerfeños, es que se tiren los trastos de la cabeza el propio Gobierno de España. Y mientras tanto, pues la casa sin recoger. O sea, no es posible que se sigan dando estos episodios. Tienen que ponerse de acuerdo en una mejor gestión de la infraestructura aeroportuaria y en un incremento del número de efectivos de Policía Nacional que tienen que estar destinados al aeropuerto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.